Y sí, yo lo quería ya resumir y enlazarlo ya con el capítulo 18. Y si eso prefiero extenderme a partir de después del 18, que tendrá más que ver con nosotros, donde luego pues finalizaremos el libro viendo las alabanzas en el cielo, la cena de la boda del Cordero, la nueva Jerusalén, el milenio y más cosas. Muy bien. Apocalipsis, ¿qué significa? Revelación. Muy bien. Y también significa correr el telón en el griego. Es decir, que cuando de aquellas aportaban una nueva estatua de algún nuevo emperador o de algún nuevo César, la traían a una ciudad y entonces corrían el telón, daba a descubrir quién representaba esa estatua. Eso también, pues usaban esa palabra, Apocalipsis, para eso. ¿Os acordé lo que vimos la última vez? ¿Sí? Madre mía. Me extraña. Muy bien. Entonces, en el capítulo 17 vamos justo a recapitular un poco, y es para no entrar ya en más profundidades, quiero hacerlo lo más sencillo posible. En el Apocalipsis 17 vimos la condenación de la gran ramera. ¿Os acordáis a quién representaba esta mujer? A la religión, ¿vale? A la religión. Es decir, las religiones todas mezcladas, unificadas, y estaba sentada en una silla cómoda. ¿Os acordáis cómo era esa silla? O ese sillón en el que estaba sentada. Sobre una bestia. Una bestia, no dragón. Estaba sentada sobre el diablo. Una bestia con unas cuantas cabezas, 7 que representaban 7 imperios antisemitas, de los cuales 5 han caído. Uno era, mientras Juan escribía este libro, y uno sería futuro. Esta bestia tenía, ¿cuántos cuernos? 10, que representaba 10 reyes, o 10 reyes futuros, que entregarán todo su poder y toda su autoridad al anticristo. Muy bien, pues entonces veo que os había acordado de todo. Pues hoy vamos a ver un poco, vamos a seguir con este sistema de la Babilonia, pero vamos a ver un poco el aspecto comercial, el nivel comercial al nivel mundial. O sea, sabemos que vamos camino hacia una globalización. Se está preparando todo el terreno para que en el mundo entero haya un gobierno mundial, haya una religión mundial, pero también para que haya un comercio mundial. Entonces vamos a leer el capítulo 18, pero quiero terminar con el capítulo 17. Los 2 últimos versículos dicen: Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Es decir, que todo lo que ocurrirá estará dentro del margen de la voluntad de Dios. Es lo que Él quiere, es lo que Dios ha determinado. Así ocurrirá. O sea, aunque el anticristo, aunque todo lo que va a pasar en el futuro, durante el periodo de tribulación, el anticristo crea que maneja él todo el bacalao, no va a ser así. Por encima de él hay una voluntad soberana, la voluntad de Dios, donde van a ejecutar exactamente todo lo que Dios quiere. Es Él que tendrá la última palabra, pero a pesar de tener la última palabra, todo lo que va a ocurrir en la tierra será dentro de la voluntad de Dios, de lo que Él quiere. Pues vamos a leer el capítulo 18 de Apocalipsis, que es el que nos toca hoy, y informo a toda persona que quiera los estudios que se han dado aquí sobre Apocalipsis. Todo ha sido grabado, podéis pedir una copia a Israel. Si tenéis un pen, le podéis traer el pen o un CD.
Muy bien. Entonces, vamos a ver a nivel visual el capítulo 18 del Apocalipsis. Por un lado parece que es tremendo y lo será. Y es increíble que Dios ya nos diga en su palabra todo lo que va a ocurrir. Y me encanta cuando leo este capítulo, porque lo leo en tiempo pasado, como si todo esto ya hubiera ocurrido. Pero todo esto es algún futuro. Y así pasa, así habla Dios. Es tan cierta la palabra profética, cuando Dios habla, que se va a cumplir. Y por eso Él puede hablarlo en tiempo pasado. Es como cuando vemos en los profetas menores y anuncian el nacimiento de Cristo, pues hablan en tiempo pasado. Dice, ha nacido, y eso iba a ocurrir varios siglos más tarde. No había nacido todavía el Mesías. Pues es este mismo lenguaje que encontramos en el Apocalipsis. Aquí empieza ya el capítulo con un ángel que desciende del cielo y dice que toda la tierra fue alumbrada con su gloria. Entonces vemos que cada vez que interviene un ángel de parte de Dios, son seres impresionantes, tienen un poder impresionante y de nuevo no tiene nada que ver con los angelitos de los cuadros que vemos pintados por algunos pintores reconocidos. No son esos niños con esas alitas, con esa cara de simpáticos. Son seres terribles que ejecutan los órdenes de parte de Dios. Y son agentes suyos. Y aquí ya clama con esa voz y se oye en toda la tierra. Ha caído la gran Babilonia. Y cuando cae esta ciudad, vemos que varias veces la menciona como una ciudad. Entonces, dentro de los simbolismos que vemos en el Apocalipsis, una misma palabra puede tener varias vertientes, varios significados, pero cuando va especificando, y está hablando de la ciudad, de Babilonia, ya aquí estamos hablando de algo literal, algo literal. En el capítulo 16, el final del capítulo 16 nos habla de esta ciudad. Dice que fue dividida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Entonces recuerdo que el capítulo 17 y 18 van incluidos dentro del final del capítulo 16. Es un paréntesis ampliado para que entendamos los últimos versículos del capítulo 16. Es decir, que el del 16 hace el enlace luego con el capítulo 19. Pues aquí clama y dice, ha caído. Si hablamos de Babilonia como ciudad real y literal, ¿a qué ciudad correspondería hoy en día? No, ahora no. Roma, el Vaticano, es en el sentido religioso, en el sentido ecuménico, que es lo que vimos la última vez, la mujer que estaba sentada sobre los 7 montes. Pero aquí estamos ya hablando de la ciudad a nivel literal, a nivel del negocio. Por eso hay que ir pillando las cosas. Bagdad, ¿vale? Estamos hablando de Irak. Y uno hoy en día, cuando mira a Irak, dices, qué potencia ni qué, si eso está hecho un desastre, con todos los atentados, con todo lo que ha pasado allí, es imposible que eso vuelva a subir. Pues es el único país árabe donde las Naciones Unidas están peleando para poder transformar este país en un país democrático. ¿Y por qué tanto interés? Pues hoy en día tiene el 65% del petróleo a nivel mundial. Entonces, si tú gestionas esa riqueza, puedes transformar ese país en una potencia económica impresionante. Lo que pasa es que hoy en día, pues con tantas guerras, tantos atentados, pues como que no le da el tiempo al país a desarrollarse. Pero aquí por eso yo insistía sobre esos versículos que dice que es cuando Dios quiera, se va a ejecutar lo que Él quiere. Entonces cuando venga ese tiempo, se va a levantar esa nación y será una potencia mundial económica. Y es lo que nos dice la misma Biblia. Y esto ya no es un simbolismo, sino que es algo que va a ocurrir de forma literal. Pero así como se va a levantar,
también así será destruida. Aquí nos habla ya de su caída. Y se ha hecho, dice, habitación, en el versículo 2, de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Irak pues tiene muchísimo desierto y ya vimos que es el lugar preferido de los espíritus, de los demonios. Y entonces, cuanto más cuando una ciudad está destruida y cuando está lleno de cadáveres y de toda historia, pues va a ser como un nido de demonios. O sea, se va a revelar realmente quién estaba detrás del manejo de toda esta ciudad. Todo el manejo estaba inspirado, o será inspirado por los demonios. Entonces, Babilonia también representa a las sociedades paganas, no solo la ciudad literal, sino que hoy en día pues ya pasa con muchos países. Lo que va a pasar luego a nivel mundial, hoy en día está pasando ya con varios países. Aquí está hablando de la caída de Babilonia, que va a ser destruida. Primeramente, hay varios motivos. Uno es por su corrupción espiritual. En los países donde hay una corrupción espiritual, pues también viene el caos material. En los países donde más se ejerce brujería, de todo tipo, de hechicería, de espiritismo, también hay muchísima pobreza. Y los países que se han fundado sobre valores cristianos, pues son países que también materialmente han ido prosperando mucho más. Babilonia, primera ciudad mencionada en la Biblia, en el Génesis, cuando Nimrod la edificó, y la última también ciudad mencionada en la Biblia, en el Apocalipsis. O sea que tiene una trayectoria bastante impresionante. La Nueva Jerusalén no cuenta porque es una ciudad aparte, es una ciudad de Dios. Muy bien, nos vamos a Isaías. ¿Hace funcionar la pantalla? Vale. En Isaías 13 nos habla de Babilonia, de la ciudad de Babilonia. Está escrito 750 años antes de Juan, antes de que Juan escribiera en el Apocalipsis sobre Babilonia. En Isaías 13, del 19 al 22, dice: y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación. Ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones, allí habitarán avestruces, allí saltarán las cabras salvajes, en sus palacios aullarán hienas y chacales, en sus casas de deleite, y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. ¿Pensamos que está hablando de una Babilonia simbólica? Está hablando de una Babilonia literal. Y esta profecía aún no ha ocurrido. Esta profecía aún se tiene que cumplir en un tiempo futuro. Cuando Pedro escribió su primera epístola, en primera de Pedro 5:13, vemos que aún en los tiempos de los discípulos, la ciudad de Babilonia aún seguía coleando, ahí seguía bien viva. La ciudad de Babilonia había cristianos en la época de Pedro. Primera de Pedro 5:13, dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Así que sabemos que el Evangelio ha ido prosperando también allí en la tierra de los medos persas. ¿Os acordáis de algún cristiano que estuvo en Babilonia? ¿No? Daniel, muy bien. Aunque en esa época no se llamaban cristianos, pero era un fiel seguidor de Dios y obediente, muy bien. Entonces vemos que la influencia que tuvo Daniel durante los 3 imperios a los cuales él estuvo presente, pues aún vemos resultados en la época de Pedro, cuando escribió esta epístola, donde el testimonio allí seguía vivo. En Jeremías, ya
es por dar un par de ejemplos, sobre todo para entender que en este capítulo, cuando habla de la Babilonia, ya no está hablando de un sistema, sino que está hablando realmente de la ciudad. Jeremías 50. Claro, como tengo el micro inalámbrico, ¿sabes? Pues estoy con una mano así, que voy un poco más lento. 50, versículo 39, dice: por tanto, allí morarán fieras del desierto y chacales, morarán también en ella polluelos de avestruz, nunca más será poblada, ni se habitará por generaciones y generaciones. Eso no ha ocurrido nunca. Aún hoy en día, a pesar de cómo está el país, en plena crisis, en plena guerra, en plena revuelta, siguen viviendo gente. Así que esto es futuro respecto a esta ciudad. En cuanto a la corrupción, ¿por qué se destruyó, han ido cayendo los imperios? Por la corrupción de los gobiernos. Los gobiernos están constituidos por las sociedades y las sociedades están constituidas por familias. O sea, las familias constituyen la sociedad y el gobierno. Entonces, el diablo cuando va a atacar, ¿a quién ataca? ¿Al gobierno? A la familia. Siempre va a ir a por las familias, porque sabe que si puede conseguir destruir a la familia, a la primera institución que Dios ha establecido, podrá desestabilizar un país y podrá corromperlo. Y por eso, pues vemos que aquí en España, en cuanto a las enseñanzas en los institutos, cada vez se les están enseñando valores antibíblicos, valores totalmente anticristianos. Y donde si tú dices, oye, esto del homosexualismo no lo veo, pues te van a ver como retrógrado, como que está retrasado, y etcétera. Esta semana mismo, con los colegas, pues cuando hablábamos del tema, yo les preguntaba, bueno, ¿y si tu hijo es homosexual, a ti te da lo mismo? Y me dice, yo con tal que él sea feliz y que él puede elegir su camino, pues yo también. Pero eso hace unos años no se oía. Se toleraba, pero en las familias de otros. Pero hoy en día, como que están consiguiendo los gobiernos, están consiguiendo a través de toda la masa de información, de publicidad que nos bombardean por las series televisivas, donde siempre nos cuelan ahí alguna parejita, o de lesbianas o de homosexuales. No es que tengamos nada en contra de ellas como personas, pero Dios sí que denuncia el pecado, ese pecado. También Babilonia va a ser destruida porque obedece solo a sus pensamientos, a su pensamiento filosófico, que es aquel que invita solo al confort, al materialismo, a buscar su propio bienestar, pero sin Dios, alejado de Dios. No quiere incluir a Dios absolutamente para nada. Y hoy en día podemos ver esa mentalidad en el mundo, donde realmente, pues, ya en la época de Pablo, en Colosenses 2:8 nos dice que tenemos que evitar todo tipo de filosofía, que porque son filosofías huecas, sin fundamento. Y la mayoría de los filósofos de la época de Pablo odiaban a las mujeres. Entonces, si vivieran hoy en día, yo le preguntaría, ¿no? ¿Y tú de dónde has nacido, macho? ¿Incluiría a tu madre también dentro de ese grupo? Así que vemos que el mundo ha ido corrompiéndose. Aquí, con Babilonia, vemos que va a recibir el doble de castigo del castigo que ella va a ejecutar a los cristianos, porque de ahí será la central para ir ejecutando a un montón de cristianos. ¿Os acordáis de esta mujer? Tenía una copa llena de sangre, del cáliz, de la ira, del furor en contra de los cristianos. Y Dios le va a dar exactamente el doble del pago de lo que ella va a hacer. Lo va a pagar. Así que va a recibir el doble de castigo, y Jesús nos avisó y nos advirtió. Él permite. Cuando tú ves que todo eso está controlado por Dios, tú dices, wow, ¿y cómo es que Él permite que me maten?
Y Él lo permite porque Él nos dice que no tenemos que temer a aquel que mata el cuerpo. Dice, temer más bien a aquel que puede coger el alma y echarla en el infierno. Es decir, que dentro de lo que el diablo tiene como permiso, como mucho es de matar a nuestros cuerpos, pero el alma ya no puede con ella. Y claro, si lo miramos desde una perspectiva humana, decimos, guau, pero igual voy a sufrir, me van a matar o me va a pasar, ¿qué va a pasar conmigo? Pero una eternidad no tiene comparación con una vida de paso que tenemos aquí en la tierra. Recuerdo cuando había comentado, ¿no?, cuando estaban crucificando a Pedro enfrente de su mujer, y a ella también la crucificaron, pero él pidió que se lo hicieran al revés. Y la mujer ya quería abandonar, quería negar la fe. Y Pedro le decía, aguanta, solo un poco más, porque ahora nos volveremos a ver, pero en los brazos de nuestro amado Salvador. Y tal era este Pedro, el cambiazo que había pegado en su vida, pues que pidió que lo crucificaran al revés porque no se sentía digno de que lo crucificaran al derecho, como su maestro. Esta Babilonia también pues es muy egoísta. En los versículos 7 y 8 dice lo siguiente: ella se ha glorificado y ha vivido en deleites. Ella misma se había glorificado, tuvo soberbia. Y hay algo que Dios aborrece, la soberbia. Lo que más Él aborrece es el orgullo. ¿Por qué? Porque fue uno de los primeros pecados, por no decir así el primero. Cuando el diablo se le subió la cosa a la cabeza, cuando veía que era un ángel muy especial, que tenía tantos poderes, pues se le subió la cosa a la cabeza. Y él quería ser semejante al Altísimo, quería ser igual a Él. Y por eso Dios lo echó fuera de su reino, lo echó fuera de su trono. Y ahí hubo esa metamorfosis, ese cambio, donde ya ese Lucifer, ese ángel tan tremendo que era, vino a transformarse en diablo. Dice que en un solo día vendrá la destrucción a Babilonia, que en una sola hora va a caer. Y es una ciudad que tendrá un impacto mundial, a nivel religioso, a nivel comercial, a nivel gubernamental. Y tú te dices, ¿cómo es posible que con todo el poder que va a tener esta ciudad va a poder caer en una sola hora? ¿Os acordáis de algún acontecimiento que cambió al mundo en una sola hora? El 11S. El 11S del 2001. Un par de aviones, un par de torres, y mira tú el simbolismo. Fueron a dar a las torres económicas. Y eso ha entrado un desequilibrio y un desbarajuste al nivel mundial. El mundo ya no fue el mismo desde ese día. En una hora cambió la historia del mundo. En una hora han sido capaces, pues, de que los aeropuertos se vigilaran muchísimo más lo que tú pasas por antes de subir en un avión, en las fronteras, en las aduanas. Todo ha cambiado. Hay muchísima más vigilancia, hay muchísimo más miedo y temor. Entonces, por eso, cuando leemos estos textos, nos lo podemos creer. Recordemos que todo lo que está escrito en el Apocalipsis ya ocurrió en parte, a nivel de países o ciudades, pero en el Apocalipsis se nos está hablando a nivel mundial, de cosas que van a ocurrir en el futuro. En una sola hora. Así que el poder económico va a caer en una sola hora. Y hay una parábola de un hombre que estaba almacenando y almacenando, ¿no? Y decía, alma mía, tienes tantos bienes, tanta riqueza, y la granja ya no le cabía, de tanto que había ahorrado, y quería construirla aún más grande. Y hay una voz que le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has acumulado, ¿de quién será? Nuestra seguridad tiene que estar basada en Dios.
Él tiene que ser nuestra roca. Como sea tu dinero, como sea tus inversiones en bolsa, como sea tu casa, en una hora puede desaparecer. Y tú dices, no, pero yo tengo una buena cuenta en el banco, no la tengo en las inversiones. Y si ese banco quiebra, ¿quién te garantiza que te van a devolver el dinero? Bueno, pues entonces espera, lo voy a guardar debajo del colchón. Mejor, como en la antigua usanza. Y si se incendia la casa, tú te salvas el pellejo, dile al seguro que tú tenías 100.000 euros ahí debajo de la almohada. Van a mirar, el seguro dice, no, esto no lo está declarado aquí, no le vamos a devolver ese dinero. Entonces dice, pues lo voy a guardar sobre mí. Cuando te atraquen, pues a ver lo que te queda. Son ejemplos para entender que no hay seguridad. En este mundo no hay seguridad de nada. No pongamos nuestro corazón en esas cosas, porque están ahí de paso. Tenemos que poder disfrutar de lo que Dios nos permite disfrutar, de lo que tengamos, pero no poner nuestro corazón en ello. Que sea siempre Dios el primero en nuestras vidas. Mi abuelo, del lado de mi padre, lo conocíamos por su tacañería. Se la había pasado ahorrando y nunca disfrutó de nada, más que poner de lado. Y cuando, poco antes de fallecer, lo distribuye a sus 5 hijos, de los cuales uno de ellos era mi padre. ¿Y en cuánto tiempo se han gastado cada uno lo que ha recibido? En un suspiro. Yo me voy a comprar un cochazo, último modelo, tal. Pues yo, unas reformas en casa y el trabajo de toda una vida, los ahorros de toda una vida, se han volatilizado en un plis-plas. ¿Por qué? Porque los hijos no le dieron ningún valor, porque a ellos no les ha costado el sudor que le costó al abuelo. Así que no confiemos ni pongamos nuestra confianza en ello. Había una persona que había puesto en su testamento, mira, cuando me entierren, quiero que me pongan este cuadro que yo tengo en mi habitación, que me lo pongáis en mi ataúd, que esté conmigo ese cuadro. Y los hijos dijeron, bueno, si le hacéis esa ilusión, da igual, aunque esté muerto, pues lo enterramos con el cuadro y ya está. Y resulta que el cuadro era demasiado grande, no entraba en la caja. Hecho, pues a la porra, lo partimos por la mitad y ya está. Y lo metemos ahí dentro, que total no se va a enterar. Pero tenía un doble fondo y ahí había muchísimo dinero. Así que sacaron todo el dinero, los hijos, y anda, quédate con tu cuadro. Estar tan atado a sus cosas que aún ni muerto quería deshacerse de ellas. Miremos siempre nuestro corazón, ¿a quién tenemos nosotros en primer lugar? ¿Quién es realmente el rey de nuestro corazón, de nuestras vidas? Entonces la caída de esta ciudad va a crear un impacto a nivel mundial. Y esto podemos ver ahí en Ezequiel 27, versículos 27 al 32, dice, tus riquezas, tus mercaderías, tu tráfico, tus remeros, tus pilotos, tus calafateadores y los agentes de tus negocios y todos tus hombres de guerra que hay en ti, con toda tu compañía que en medio de ti se halla, caerán en medio de los mares el día de tu caída. Al estrépito de las voces de tus marineros temblarán las costas, descenderán de sus naves todos los que toman remo, remeros y todos los pilotos del mar se quedarán en tierra, y harán oír su voz sobre ti, y gritarán amargamente, y echarán polvo sobre sus cabezas, y se revolcarán en ceniza, se raerán por ti los cabellos, se ceñirán de cilicio, y endecharán por ti, endechas amargas con amargura del alma. Es impresionante. Cuando uno ha depositado toda su confianza en su dinero, cuando lo pierdes, es trágico. Cuando a veces ha habido esas caídas en las bolsas en el Wall Street,
pues ha habido personas que han perdido fortunas millonarias de un momento a otro. Y se podía ver desde la calle cómo iban saltando por las ventanas. Se suicidaban. ¿Por qué? Porque ya no estaban preparados para hacer frente a los pagos, a poder dar el dinero a los acreedores que les fiaron fortunas para poder rentabilizar sus inversiones y prefirieron quitarse la vida. Pues va a pasar algo así en el futuro. Todos aquellos que han negociado, que han traficado, que han hecho negocio con esta Babilonia, pues se van a arrancar los pelos y van a tener muchísima pena. Aquí, en el Apocalipsis 18, nos habla del negocio de esta ciudad, y aquí vemos todos los materiales. En el versículo 16 nos habla de lino fino, de púrpura, de escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas. Y en esa zona, en esa parte, hay muchísimos minerales carísimos que aún no se han explotado. Y se van a descubrir montón de oro, montón de piedras preciosas. Van a salir a la luz. Nos habla de madera. Tú ves toda la madera, también es todo un negocio, del mármol, de especies aromáticas. Vemos que va a haber una globalización. O sea, van a tener el dominio del negocio a nivel mundial, de todas las cosas. Y esta nos habla de esclavos, almas de hombres. Van a vender, pero ya a nivel gubernamental. Hoy en día, y siempre han habido esclavos. Entre la frontera del Tíbet y China se están vendiendo niños esclavos, de 100.000 a 200.000 niños cada pocos días. Son cosas que se saben, pero que no se sueltan así a la luz. Pero en el futuro, aquí estarán expuestos abiertamente y serán negocios a nivel gubernamentales. Habrán mercaderes que van a ir y dicen, pues quiero este, como de aquellas, y sin ningún problema. Y cuando habla aquí de los mercaderes, se está hablando de los mercaderes de ultramar, lo que hoy podemos conocer como las grandes corporaciones económicas. Ayer o anteayer vimos una emisión en la tele que decía que, por ejemplo, Google es mucho más poderoso que el gobierno español. Es decir, que una entidad financiera que tiene mucho dinero tiene mucho más poder que un gobierno de un país. Y entonces los que tendrán el poder serán los que manejarán la pasta. Y lo estamos viendo hoy en día. Ahora, pues, en estos últimos años, los que han arrasado son los chinos. ¿Quién no se ha comprado ropa china? O cualquier cosa. Y todos decimos, qué mala calidad. Se rompe enseguida, pero igual volvemos porque es más barato. Pues muy bien. Pues en esta época, en este futuro, ya no serán los chinos. Será Babilonia quien tendrá el control de todo el negocio mundial. Ya no será los chinicos. Zacarías, vamos a Zacarías. Está en la Biblia. A ver. Zacarías 5. Muy bien. Zacarías 5. Del versículo 5 al 11. Me pareció un texto muy interesante. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos. No es como esta canción, que dice, alza tus ojos y mira. Esto es otra cosa. Alza tus ojos y mira, ¿qué es esto que sale? Y dije, ¿qué es? Y dijo, este es un efa que sale. Pon la primera imagen, Israel. No, esta es la segunda.
La otra. Esa. Un efa es un recipiente que tiene una medida de unos 40 kilos, y en el cual servía para medir la cantidad de harina y de cebada o de trigo. ¿Vale? Entonces, aquí en Zacarías, varios siglos antes, nos habla de una mujer que está sentada ahí dentro del efa. ¿Os acordáis de esta mujer? La que leímos en el capítulo 17 del Apocalipsis, la encontramos ya aquí en Zacarías 5. Esta es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Entonces nos habla de todo el impacto mundial. Y aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo, esta es la maldad. Así la llama en Zacarías. Y la echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa. Pon la otra imagen, la de antes. Alcé luego mis ojos y miré, y he aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, para que les sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada la pondrán sobre su base. La tierra de Sinar, que corresponde a la tierra de los medos persas o los caldeos, en el Antiguo Testamento siempre corresponde a Babilonia. Entonces, este texto de Zacarías nos está diciendo que será Dios quien va a decidir cuándo esta ciudad va a volver a ser edificada y cuándo la maldad a nivel religioso, a nivel comercial, va a poder tener su impacto a nivel mundial. Y eso será cuando el anticristo vaya funcionando. El anticristo tendrá allí sus bases y desde allí va a gobernar absolutamente todo. Aunque con el tiempo también va a tener una relación muy especial con Israel. ¿Por qué Dios destruyó a Sodoma y Gomorra? ¿Pensáis? Para ver si estáis conmigo. Por el pecado de Sodoma y Gomorra. Pero había un intercesor y había una condición que Dios ponía. Que si hubiese una cierta cantidad de justos, no destruiría esas ciudades. Lo que pasa es que esa cantidad de justos ni la había y por eso destruyó. Quiere decir que lo que puede frenar la destrucción de una ciudad es la intercesión de los hijos de Dios. Aquí sois varios que habéis soñado que venía un tsunami sobre el puerto de Sagunto. Hasta aquí un predicador mencionó que iba a venir algo terrible sobre el puerto de Sagunto y se está orando y estamos orando y clamando por puerto de Sagunto. Y la oración de la iglesia está frenando que a lo mejor esto que iba a venir sobre el puerto de Sagunto. La oración tiene un poder impresionante y es lo primero que el diablo intenta, quitarnos, cortarnos, porque para que no le demos la importancia que realmente tiene. Tiene muchísima influencia. En 2 de Tesalonicenses 2 dice que el anticristo aún no se ha revelado, porque hay quien lo frena. ¿Quién está frenando su llegada? 2 de Tesalonicenses 2, del 3 al 6. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición o el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto?
Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifiesta. La Iglesia está deteniendo la venida del Anticristo. Mientras esté la Iglesia presente en la tierra, con sus oraciones, intercediendo por la salvación de las almas, está frenando toda la explosión de maldad que va a haber sobre la tierra. Una vez que la Iglesia ya no esté presente en la tierra, aquí ya no habrá quien interceda por el pueblo, por los pueblos, por los países, y entonces la maldad se va a multiplicar. Si pensamos que hay maldad en el mundo, lo que habrá en un futuro será muchísimo más. Aquí, volvemos al Apocalipsis 18, vemos que habrá fiesta en el cielo. En el versículo 20 dice, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y uno piensa, ¿no? ¿Y cómo me voy a alegrar sobre la destrucción y sobre la aniquilación de muchísimas personas? Pero es la justicia de Dios que va a ser ejecutada, porque la sangre de los mártires va a ser vengada y va a recibir el doble del pago de lo que ella habrá ejecutado. Por eso Dios dice, mía es la venganza. Por eso Él insiste en que ninguno de los hijos de Dios tomemos venganza por nuestra propia cuenta. Ese no es nuestro papel. Nuestro papel es que si te hacen mal, tú haz el bien. Si te maldicen, tú bendice, porque esa cuenta seguirá acumulando en la cuenta de Dios. Él ya se encargará de esa persona, pero no es nuestro papel de poder vengarnos o defendernos. Así que Dios aquí va a acabar con la maldad y por eso va a haber esa fiesta en el cielo. Dios va a poner un punto y final. Con la caída de Babilonia ya no habrá más reyes, ya no habrá más presidentes ni gobernadores. Ellos lamentarán todo esto, van a sufrir muchísima pérdida, pero todo eso va a preparar la segunda venida de Cristo a nivel físico. No estoy hablando del arrebatamiento, sino que Él vendrá, así como los discípulos lo vieron marcharse, está escrito en Hechos, primer capítulo, que así volverá, así como lo han visto irse, de la misma forma. Y ahí ya estaríamos hablando de su regreso, de la segunda venida de Cristo. Así que la destrucción de Babilonia, de todo el sistema religioso, de todo el sistema económico, va a ser para preparar la venida de Jesús. Y será Cristo quien va a reinar. Y los mártires van a ser vindicados. Y por eso dice, alégrate, alégrate, oh cielo. En cuanto a los pecados de Babilonia, en el versículo 23, vemos que los mercaderes eran los grandes. Dice, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. No los políticos, no los reyes, sino los mercaderes. Así que los que realmente tienen el poder son los que tienen el dinero, los que manejan el dinero. ¿Y por qué dice alégrate? Porque, vamos a ver, el 99% de los que se han enriquecido es a costa de explotación, es a costa de pagar sueldos injustos, es a costa de hacer trabajar al trabajador un montón de horas por una miseria. Y así crecen las corporaciones. Han pasado últimamente una emisión sobre una tienda de ropa, una marca de ropa, y han ido al origen donde lo fabrican, en países como India, y por $1 al día, y los hacen trabajar muchísimo, muchas horas al día. Y nosotros luego vamos a la tienda y decimos, va, qué barato, está bien, pues me compro esto. Pero si seguimos la cadena, vemos que hay muchísimo abuso, muchísima explotación laboral detrás de todo esto. Y nosotros también, pues, cada uno mira su bolsillo, ¿no? Entonces aquí lo que está diciendo que han controlado el negocio a nivel mundial gracias a la brujería. Dice, gracias a tus hechicerías has engañado. Entonces está todo vinculado. Hoy en día sabemos de empresas multinacionales que tienen relación
con la brujería. Y que gracias a la brujería pues han podido vender muchísimo más. Por ejemplo, se sabe de cantantes que hacen un pacto directamente con el diablo, y hay una influencia espiritual en sus discos que hace que vendan millones y millones de discos. ¿Pero a precio de qué? A precio de su propia alma. Tú dices, no, esos son cuentos. Tú ves normal que sale el cantante y el público empieza a gritar histéricos, que se arrancan los pelos, que se desmayan, que tienen que venir los bomberos ahí a refrescar a la gente. Es anormal, es algo espiritual que está ocurriendo, no es algo lógico. No puedes ponerte así por un cantante. ¿Por qué? Porque ellos han hecho un pacto justamente para poder ser grandes en este mundo. Aquí en el versículo 23 dice que por sus hechicerías han sido engañadas todas las naciones. Por las hechicerías viene de la palabra farmakeia, que en griego hoy en día conoceríamos por la palabra farmacia. En la farmacia conocemos el símbolo, ¿no? ¿Qué animal está alrededor de la crucecita? Una serpiente. Habría que ver y estudiar el origen, porque ¿qué hace una serpiente ahí metida? ¿Qué simboliza la serpiente? Por el manejo de las drogas. Hoy en día, con las farmacias, pues te van suministrando dosis para que tu organismo pueda aguantar, ¿vale? Y se pueda aliviar cierto dolor. Pero si tomas esas sustancias de forma no regulada, pues estarás más para allá que para acá. Y con el uso de las drogas les estamos dando permiso a los demonios poder intervenir en nuestras vidas. Porque cuando bajas las defensas mentales naturales que Dios ha puesto en todo el mundo, pues le da permiso a los demonios a entrar en tu vida. Poder hacer de ti lo que ellos quieren. Cuando dicen, he hecho un viaje, y uno piensa, ahora, claro, se ha fumado ahí. Pero para él su viaje era real, y lo que ha visto era real, porque entró en esa esfera espiritual. Así que no está tan allá como parece. Lo difícil es luego cuando vuelve a tu realidad, que esos amigos que te has hecho en el más allá, pues te acompañan, y ahí están ahora en tu realidad. Y eso hace que uno necesite más dosis. Aquí, el siguiente pecado que vemos es que las naciones han sido engañadas. Y aquí, con el engaño, pues viene la seducción. Aquí la palabra engañar significa sacar del camino. Es decir, que no es un comercio justo, es todo con engaño. ¿Conocéis a muchos comerciantes honestos? En los sitios donde, bueno, aquí en España no sé si ocurre, cuando se vendían pisos, aquí no existía, ¿no?, lo del dinero B y tal, debajo de la manga, dinero no declarado. Pues así está nuestra sociedad, donde desde el más bajo hasta el gobierno, todo el mundo intenta sacar tajada a través de engaños. Y así va el país, y así vamos. Aquí el cuarto pecado que vemos en el versículo 24 dice que en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Así que esta Babilonia persiguió a los cristianos, los persiguió hasta la misma muerte. El sistema religioso siempre persiguió a los cristianos auténticos, siempre, cualquiera que sea la religión. Y lo que es extraño, que es en el nombre de Dios, persiguen a los auténticos cristianos. Saulo, ¿a quién perseguía? A los cristianos auténticos. ¿Y él por qué lo hacía? Para Dios. Entonces es algo que te descuadra, porque Cristo es la piedra de tropiezo, a través de la cual la religión tropieza y no admite el sacrificio de Cristo, no admite que Cristo sea la única solución para la salvación de nuestra alma. Pero ¿desde cuándo persiguen la religión a los cristianos? Lo vamos a ver aquí en Gálatas.
Bueno, a lo mejor es desde antes, pero vemos que desde hace tiempo. Gálatas 4, versículo 28 y 29. Gálatas 4, versículo 28 y 29. Dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Así que el que es nacido de la carne, pues se apega a cualquier religión y hay algo en él que no soporta al que es nacido del Espíritu. Entonces va y lo persigue. Entonces es algo normal. Entonces, como cristianos no podemos empezar a quejarnos y decir, oh, mira, me han hablado mal de mí. Mira, me han hecho el boicot. Salen entre ellos y a mí no me han dicho nada. Tranquilo. Si han hecho eso con Jesús, es normal que lo hagan con nosotros. No debemos de buscar aprobación de los que no conocen a Dios. Más vale buscar la aprobación de Dios, ser un obrero aprobado por Él. Y esto era lo que quería compartir.